Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, en la semana pasada habíamos terminado el capítulo 3, ¿ok? Vamos a ubicarnos allá con el final del capítulo 3 y vamos a empezar a navegar y a explorar, aunque ya hablamos en parte de ello en la introducción. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis, la introducción, el contexto? Hoy vamos a empezar el capítulo 4, pero vamos a analizar el lenguaje que está aquí, pues, contenido, para que caigamos en cuenta de un aspecto que nos menciona el capítulo 1. Miren lo que dice: después de estas cosas, dice el capítulo 4, verso 1, después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ojo, las cosas que han de ser después de estas. Esto lo dice el capítulo 1 inclusive, que de hecho así es como se estructura la carta, porque vamos a ver lo que dice en el versículo, vamos a ver por ejemplo el 3. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Verso 3? Sí. Verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado. No, en Apocalipsis 1, vamos a leer del 2 al 3. 1, del 2 al 3. 4:1. Sí. No, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Ok. Capítulo 1, verso del 2 al 3. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Correcto. Entonces allí se está advirtiendo unas cosas que él ha visto, ¿cierto? Que es una generalidad, pero luego está hablando de las cuestiones que han sido establecidas o fijadas, que es lo que ahí traducen como cerca. Y resulta que cerca no se está refiriendo a la temporalidad o al espacio, sino al hecho de que es inamovible el asunto. Por eso es que se llama cerca, no porque esté corto de tiempo o corto de distancia, sino porque es inamovible. Es, inamovible. Sí, inamovible o inevitable, ¿ok? Insuperable. Entonces aquí está diciendo las cosas que han de ser después de estas. Entonces, lo que hay que entender, él ha tenido aquí una visión, primero que todo, una visión de lo que es Dios, una visión del panorama de la iglesia o de la comunidad de creyentes en general, y ahora después de esas viene a ver lo que ha ocurrido a toda esa comunidad y va a empezar por donde terminó. Por ejemplo, la estructura del capítulo 1 nos ha dicho quién es, ¿verdad? Yehoshua. ¿Quién es Yehoshua? En el capítulo 2 y 3, sobre todo, vimos que la esposa, que es la iglesia, digámoslo así, ¿cierto? Ahora en el capítulo 4 empieza otra vez enfatizando quién es Yehoshua, da más detalles, quién es Yehoshua, y luego de ese capítulo 4 y 5, porque son dos capítulos, el 4 y el 5, ya en el 6 empieza a hablar de lo que va a acontecer después de estas cosas. Es decir, después de haber descrito la situación de la iglesia en todos esos 7 escenarios que estuvimos viendo, vuelve a enfatizar quién es Yehoshua una vez más, y luego ya del 6 en adelante viene lo que va a acontecer después de estas cosas. ¿Ok? ¿Cuáles cosas? De lo que describió de la iglesia, de lo que describió sobre todo en el 2 y el 3. Es decir, ¿cuál es la situación que va a acontecer al mundo en general cuando se empiece a hacer la depuración, la cosecha del mundo? Entonces de eso va a tratar a continuación todo el libro de ahí en adelante. Luego vamos a tener paréntesis, vamos a tener de pronto un regreso, una explicación o algo, pero en general, después de haber explicado la situación de la iglesia o la comunidad en general y del mundo, entonces vienen los juicios de Dios, que es lo que vamos a encontrar, que los sellos, que las trompetas, que las copas, y de ahí ya llegamos prácticamente al capítulo 8, 9, 10, luego
en el 11 encontramos y 12 un paréntesis, luego avanzamos y nos vamos a dar cuenta que gira en torno a estas dos cosas. En cada avance, ¿verdad? En cada avance hay un énfasis de lo que es Yehoshua, ¿cierto? Y luego se explica lo que viene a continuación. ¿Ok? Vale. Bien, vamos a borrar aquí entonces este esquema y vamos a regresar al capítulo 4. Después de estas cosas, miren por dónde empieza. Entonces dice, sube acá y entra. Y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Pero ¿por dónde empieza? Empieza con una visión de lo que es el trono de Dios. Y esa visión que está en el capítulo 4 está íntimamente ligada con una literatura judía que se llama la teología de la Merkabah. La teología de la Merkabah. ¿Qué significa? Merkabah significa carroza, pero se entiende como el trono de Dios. El trono de Dios. Esto es interesantísimo. ¿Ok? Los cabalistas han tratado de hacer piñata con eso y han empezado a especular cosas que no entienden, porque la teología de la Merkabah, que significa carroza, literalmente, ojo, carroza, ¿ok? Está ubicada o deriva de lo descrito en Ezequiel capítulo 1. Descrito en Ezequiel capítulo 1. De los carruajes. Sí, así que tú vas a ver allá en Ezequiel capítulo 1 la descripción del trono de Dios. ¿Ok? Vamos a revisarlo entonces. Vamos a leer Apocalipsis primero y luego vamos a Ezequiel. ¿Ok? Para hacerlo al orden inverso, desde aquí que está un poco más comprimido y allá está un poco más amplificado. ¿Ok? Bien, entonces dice, luego yo fui en Ruach, o sea, por el poder del Espíritu de Dios, ya, porque es una visión, no es que haya ido al cielo, ojo, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, ¿se dan cuenta? Ya estamos hablando de ¿qué? De Merkabah. Ya la visión que viene a continuación te está diciendo, vi un trono en el cielo, literatura Merkabah. Ya sabes de qué va a hablar. Te va a hablar de lo que vio el profeta Ezequiel. ¿Ok? Bien. Vi un trono en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Ahí vamos. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante al aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas. Entonces estamos teniendo acá un trono que él está viendo, un trono en el cielo, uno solo. Y alrededor hay 24 ¿qué? Ancianos. Sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a suponer que están los 24. ¿Ok? Alrededor del trono están los 24 ancianos. Presten mucha atención. De un solo trono. Sí, de un solo trono. Dice, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Ok? Y del trono salían relámpagos, ojo, del trono salían relámpagos. Háganse de cuenta que son rayos de luz, ya, rayos de luz, que salen así. Dice, habían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Piensen ustedes, Entonces tenemos 24 ancianos, ¿ya? Y en número tenemos 7 menorots, 7 lámparas o candelabros, que son los 7 rujots de Dios. ¿Ok? Ya hemos hablado de esos 7 rujots, ¿se acuerdan? Sí, señor. En el capítulo 1, verso 8 lo explicamos, que eran los 7 poderes de Dios manifiesto, de los cuales 4 hablaban del Mesías y 3 de las obras que había hecho por nosotros. ¿Sí se acuerdan? 4 hablaban. 4 hablaban de quién es Él, el primogénito, el testigo, el fiel y todo lo demás, ¿verdad? Y las 3 cosas que había hecho por nosotros, que nos amó, que nos perdonó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces tenemos 4 descripciones del Mesías y 3 de lo que hizo por nosotros. Ahí están los 7. Entonces dice aquí a continuación,
Y del trono salía, listo, ahora dice el 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Ojo, delante del trono había un mar de vidrio, presten mucha atención. Un mar de vidrio, ¿verdad? Y dice, un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos por delante y por detrás. 4 animales. Vamos a poner aquí 2, 3, 4. Delante y alrededor, ¿sí o no? Dice ahí. O sea que todos estaban mirando hacia él. Todo eso dependía de él. Los animales, los ancianos y el mar de vidrio que era semejante al cristal, dice. Entonces dice a continuación, estaban llenos de ojos. Acuérdense que la palabra ojo en hebreo significa lo que es visible. ¿Ok? Lo que es visible, lo que salta a la vista. Allá tenemos un ejemplo en Éxodo, cuando estaban, y en Génesis inclusive, cuando José, en varias partes, no se decía, ustedes han venido a ver el ojo de la tierra. Pero ¿qué es el ojo, hombre? El aspecto físico general, lo que salta a la vista. Repite eso. La palabra ojo en hebreo significa lo que salta a la vista. Por eso se debe entender cuando Jesús dijo, si tu ojo es malo, ahí no está hablando de mal de ojo. Me explico. Si tu ojo es malo, es decir, si lo que tú proyectas hacia afuera, si lo que ven de ti es malo, ¿cuánto más serán lo que tienes por dentro? ¿Me explico? Entonces, ojo no es ojo literal. Entonces, te imaginarás un cordero lleno de ojos, sería un extraterrestre, una cosa así extraña. ¿No? Aquí dice que los animales estaban llenos de ojos, es decir, de cosas que saltaban a la vista, información que tú proyectas hacia afuera. Eso es el ojo. ¿Ya? No es el órgano de la visión. ¿Me explico? Esto es metalenguaje. ¿Cuál sería el ojo de la tierra? ¿La tierra tiene ojo? No. Entonces, ¿qué es el ojo de la tierra? Lo que salta a la vista. El paisaje que tú ves a simple vista, ese es el ojo de la tierra. ¿Ya? Una pregunta. Dígame. Y para todos los que escuchan el video, eso de metalenguaje. Sí. O sea, si yo me ubico cuando Juan redactó esto en el año 66. Este es 90, el Apocalipsis, 90 y algo. 90, digamos. Sí. No se ha terminado el primer siglo. Ajá. Y están los fariseos por el otro lado. O sea, ¿cómo llegamos al término de metalenguaje? Claro. En ese momento, o sea, hoy yo lo entiendo, pero en ese momento sí, el metalenguaje no se usaría. ¿Cómo lo interpretaban el ellos? término hebreo para designar a esto se llama lenguaje vestido. ¿Lenguaje? Lenguaje vestido, así se llama en hebreo. Despacio. Lenguaje vestido. Vestido. Sí. Dibur labush, lenguaje vestido. Por ejemplo, el cantar de los cantares es lenguaje vestido. Significa que tú no te puedes tomar eso literal como está así, sino que tienes que desnudarlo, tienes que quitarle el vestido. ¿Ya? Entonces no usan palabras modernas de hoy, metalenguaje, no sé qué, pero usaban su terminología. ¿Se dice dibur qué? Dibur labush, lenguaje vestido. Ok, dibur labush. Ya, el lenguaje vestido. Simplemente era la forma primitiva como ellos lo vieron, como lo describieron. Entonces la Torá se considera que está vestida y tú tienes que desvestirla. ¿Ya? Entonces por eso cuando tú lees el Targum del Cantar de los Cantares no dice nada de lo que dicen allí a simple vista. Sí. Porque el Targum desviste el Cantar de los Cantares y te dice lo que en realidad significa todo ese metalenguaje que está allí. ¿Me explico? La pregunta sería, disculpa, otra vez que sea tan intenso, pero los del vídeo también, que ya me conocerán, Ajá. es ¿cómo así que yo soy un simple mortal rescatado de una masa corrupta y me toca desvestir a la Torá? Por eso, porque, a ver, esto es parte de la sabiduría que Dios le entregó a su pueblo Israel. Me acuerdo que hace poco le decía a mi estudiante en la clase que es un dicho, una historia farisea que quedó plasmada en el Midrash, pero que tiene una gran verdad. Decía, cuando Moisés estaba con el santo bendito sea recibiendo las tablas de la Torá, Moisés le preguntó a Dios, soberano del universo, ¿también escribirás la interpretación? Y Dios le dijo a Moisés, no, porque vendrán las naciones, traducirán la Torá al griego y dirán, nosotros somos Israel.
Entonces, ¿qué será lo que va a distinguir a Israel de las naciones? Es la interpretación. ¿Sí ves? Y tiene sentido. ¿Eso está en dónde? En el Midrash de la Parashá Ki Tisa, del Midrash Tanhumá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es una historia que es real. Y hoy no hay una teología de la sustitución y la supersecesión. Si la hay. La iglesia dice, en muchos lugares cristianos dicen, nosotros hoy somos el pueblo y Israel se quedó por allá. Esa fue la teología que predominó en la Edad Media, la teología de la sustitución. ¿Ya? Y muchos sectas hoy o lugares cristianos hoy dicen eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en última, sí, tú tienes hoy la Biblia traducida al castellano, no solamente al griego, al inglés, al latín, a cualquier idioma del mundo. ¿Qué es lo que diferencia a Israel de las naciones? El lenguaje, la interpretación. ¿Ya? Como decía ahora el hermano antes de empezar, hoy dices Black Friday y tú traduces Viernes Negro. ¿Qué significa eso? Si no eres parte de la cultura americana, no sabes qué significa. Ahí tienes la traducción. ¿Qué haces tú con decir Viernes Negro? Si no sabes qué es. ¿Me explico? Sí, tú tienes aquí la traducción, que vi ancianos y tal, pero si no sabes qué es eso, ¿qué haces con eso? O sea, no basta leer. No basta leer. Entonces ahí dice que vi unas 4 seres vivientes llenos de ojos. Explícame eso. Lo vas a entender literal así. Es un lenguaje. ¿Ya? A eso se llama, entonces, lenguaje vestido. Lenguaje vestido. Repite, en el Midrash hay un comentario. Midrash de la Parashá Ki Tisa, más exactamente. Está el comentario de por qué la diferencia entre Israel y las naciones en última instancia iba a ser la interpretación. ¿Ya? Porque las naciones, dice, ciertamente en el futuro vendrán las naciones, traducirán la Torá al griego y dirán, nosotros somos Israel. Y mira el contexto, en qué año se escribió el Midrash Tanhumá, en el siglo IX después de Cristo, que ya existía el cristianismo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, cuando el autor del Midrash pone eso, hay un contexto religioso fuerte en el que se están dando cuenta que hay una teología católica ya establecida, no hay reforma por ahí nada, y este mensaje católico está diciendo nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. ¿Me explico? Están en contexto cuajándose ya las cruzadas. ¿Se acuerdan? Para ir a conquistar a Jerusalén. Claro, los territorios sagrados y apropiárselos, porque no fue con intención de devolvérselo a los judíos, fue para comercializar con ellos. Entonces, en todo ese contexto viene y escribe el Midrash. Oye, en última, ¿qué es lo que va a diferenciar a un judío de un gentil si todos tienen la misma Torah? Sí, el gentil la puede leer en griego, en latín, en inglés, en español. ¿Qué lo diferencia? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cierto? ¿Cómo lo entiendes? En última es la interpretación. Claro. Pero hermano, pero en esa época eso lo dice alguien que no tiene a Yehoshua en poder. Pero igual, exacto, pero es que igual. Pero nosotros tenemos el poder, hermano, la sí, potencia. pero lo que escucha. quiero, disculpa, para agregar y para que sea partícipe de todo, yo podría pensar es que ese quien escribió eso no tiene el poder de la santidad. Lógico, pero eso no quita la necesidad intelectual de aprender un lenguaje. ¿Me explico? Yo te digo algo. Los cristianos hasta ese siglo IX, supongamos, ¿en qué pensaban? ¿Quiénes eran los cristianos de esa época? Eran o católicos, sean occidentales o sean orientales. Quiere decir esto que el Espíritu Santo, que probablemente estuvo en algunos de ellos, no sirvió, ¿verdad?, lo que ellos entendieron para lograr explicar todo lo que tenemos aquí. Porque ¿cuál fue el resultado? Termina un catolicismo imperante y luego una reforma imperante que lo que ha hecho es alejar. ¿Qué terminó escribiendo Martín Lutero? De los judíos y sus mentiras, incitando a la quema de sinagogas y de libros. Si ese fue el líder de la reforma, ¿qué se puede pensar de ahí? ¿Me explico? Y agrego algo histórico. En los juicios de Nuremberg se dice históricamente que la cúpula militar tomó como de defensa
a Los Lutero. argumentos de Lutero. Claro, O sea que parte del nacionalsocialismo es tenía luterano. arraigado el Y- concepto contra los judíos. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Definitivamente por ahí no fue. Yo estoy seguro que sí, hubo cristianos y hubo creyentes en Mesías en todos los tiempos, siempre lo ha habido. Lo curioso es que de esa beta supuestamente intelectual, que también apela a haber tenido el Espíritu Santo, no ha salido nada bueno. ¿Me hago entender? No ha salido- o sea, sí, en toda la historia han habido creyentes. De pronto no tan intelectuales, de pronto no han sido figuras mundiales, no han sido super teólogos brillantes, pero han entendido naturalmente el mensaje de la Escritura. Pero los que se pronuncian, los que hacen teología, los que escriben, lo más probable es que no lo hayan sido. Una barbaridad. ¿Me explico? Entonces, por eso hoy a nosotros, que nos ha tomado estos tiempos en el que estamos con cierto grado de libertades todavía, cuando revisamos en perspectiva la historia y nos damos cuenta que efectivamente es necesario comprender aquel metalenguaje olvidado que nunca debió haberse olvidado, entonces vemos una diferencia radical y podemos dar testimonio de que lo que dijo el Midrash en ese momento no es tan mentiroso. Por eso dije, tiene una gran verdad, porque lo que hoy sigue diferenciando el conocimiento de la Biblia entre un hebreo y un gentil es la interpretación, es el lenguaje. ¿Qué entiendes tú por eso? Entonces, mira lo que hemos visto acá con la palabra Espíritu Santo, toda la cristiandad creyendo que es una persona. ¿Por qué nosotros en particular nos separamos de ellos? ¿Por qué no tenemos el pensamiento puro y netamente cristiano? Porque estamos pensando de otra manera, porque estamos hablando otro lenguaje. ¿Me explico? Como decía aquí el hermano Julio Constantino allá en México, ¿verdad? Que alguien le había dicho que el pensamiento hebreo se había quedado estancado y el griego era el que había evolucionado. ¿Me explico? Y son declaraciones ya irracionales. Yo le dije enseguida al hermano, mira, si eso fuera así, Israel no sería un país del primer mundo, porque el idioma nacional de Israel es el hebreo, aunque sea moderno, pero es hebreo, y tiene sus raíces en la Biblia. Grecia está en la peor de sus depresiones económicas y culturales de la historia. ¿Ya? ¿Quién está mejor? ¿Quién es el atrasado? ¿Me explico? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién es el atrasado? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, la gente habla por hablar. ¿Qué pasa? No se puede ignorar que Juan escribió en un contexto histórico, en una cultura y en un idioma. Y repito, más que ser griego, en la forma de pensar hebreo. Mira, hoy en día está supremamente aceptado que el griego del Nuevo Testamento se debe llamar más exactamente judeo-griego, porque le llamaron griego kiné por cuanto no es clásico de Heródoto, de Homero y tal, pero resulta que al analizar, al comparar el griego de Judá con el griego de Egipto, con el griego vulgar de otro lado, no son iguales. Este griego es particularmente Judío, es griego, judeo-griego, es decir, pensamiento judío escrito en griego. ¿Ya? Entonces por eso no puedes entenderlo si no has entendido el metalenguaje judío. Y el metalenguaje judío no es una caja allí secreta, escondida ni nada. Bueno, por lo menos no lo es en el sentido de que tengas que pagar algo o lo que sea, sino que está escondido todavía porque no existe interés en el castellano de traducir esas obras, o interés o capacidad, no sé cuál de las dos. ¿Me explico? Y cuando hablamos de interés puede ser también incluyendo el mundo judío, que no le interesa poner en castellano Exacto. esas cosas. Pero Y en la mundo práctica académico sí está escondido. no está escondido porque tú lo puedes encontrar en internet, pero no lo puedes entender. Eso es la verdad. Entonces escondido no está, ¿ok? Está publicado. Que es inaccesible es otra cosa. Claro. Inaccesible en términos de comprenderlo, porque está en arameo, porque está en hebreo nada más. ¿Cuánto es el porcentaje? Creo que el 6% escasamente habla hebreo en todo el mundo. Sí, menos. Menos. El 0,02% de la Eso es el población cero, me faltó mundial. el 0, algo. 0,02% de la población del mundo habla hebreo, y hay que ver cuántos hablan hebreo bíblico y antiguo y arameo y todas estas cosas. Se reduce todavía más el porcentaje. ¿Me explico?
Entonces, por eso lo que estamos haciendo aquí es compartir con todos los hermanos ese viaje de 2000 años de literatura, de pensamiento. Acuérdense, estamos saltando con garrocha por encima de 2000 años. ¿Me explico? Así es. Esa es la descripción gráfica de lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos volando aquí, no hemos mencionado ni a Calvino, ni al otro, ni a Lutero, eso queda por allá abajo. Pusimos la garrocha y el Señor nos ha permitido catapultarnos 2000 años atrás y acceder directamente a cómo se pensaba en la época, qué había, cómo entenderlo. ¿Ok? Y yo lo he dicho siempre, aquí vamos estudiando, ¿no? Yo no tengo la explicación última de todo el libro de Apocalipsis, pero sí tengo certeza de las cosas que sé. Esto es esto porque sí, por esto y por esto. Lo que no sepa diré en su momento, no, aquí no sé. Tengo dudas, no sé, puede ser, pero cuando diga esto es porque es. Porque no lo digo yo, es porque está escrito, hay fuente, hay literatura. Muéstrame dónde está, bueno, aquí está, compruébelo. Vaya y léalo. Ah, que está en hebreo, pues entonces estudie hebreo. ¿Me explico? Si no me quiere creer, entonces vaya y estudie, prepárese 20 años y hablamos. ¿Cierto? Porque el Señor me ha puesto desde los 14 años, ya estoy a punto, y Orlando me conoce, ¿sí, Orlando? Sí, claro. El hermano Orlando me conoce, yo tenía 16 años y siempre me ha visto estudiando. Y ahora retrocedo 2 años más, tengo casi 20 años aquí, como cualquier distracción, ¿ya? Metido en esto. Entonces, si yo te digo, esto va por aquí, porque yo mismo lo creo, porque es lo que me he encontrado al yo también buscar la verdad. No, y lo hermoso durante todos esos años de estudio es que, como decías tú, nos hemos salteado a los reformadores, a la Edad Media y todo para llegar. Claro. Vamos a llegar a la fuente, al comienzo. Claro, a la fuente. Y ha sido la misma escritura la que ha hablado en su idioma original, en su pensamiento original, lo que ha dado esa luz y ese entendimiento. Es correcto. Que muchos libros hoy en día, ni por ahí. Claro, porque han dado por sentado que esta traducción está lista, que no la puedes cuestionar. Que es la palabra de Dios. Y para Nadie rematar, puede moverla. la vas a entender en castellano hoy. Ya, como yo le decía hace poco a un hermano y a los estudiantes, mira, demostraba, la Biblia hebrea tiene estas 1500 hojas, es así de grande, ya, tamaño así carta y tal, y es la Biblia hebrea. No puede ser que la Biblia castellana sea más pequeña, no puede ser. Pero hoy te dicen edición de bolsillo y todo el mundo con la Biblia en el bolsillo. Eso es inconcebible, es hasta ofensivo. ¿Ya? Es hasta ofensivo. Yo digo a la gente, hombre, cómprese por lo menos una Biblia con comentarios y léase los comentarios. Porque no puede ser que la Biblia en castellano sea más pequeña que la Biblia en hebreo. No puede ser. ¿Ya? Así de simple. Ya ahí te lo está diciendo todo. Oye, ahí hay algo que está mal. ¿Ya? Y no puede ser que ahora tú la leas en castellano y ya la entendiste perfectamente, siendo que ni los propios escritores judíos de todos estos últimos 1500 años se han matado estudiando horas diarias, días continuos, y todavía no tienen la certeza de algunas cosas, usando el propio idioma. Ahora, ¿qué tal leyendo en castellano? Es que ahí dice eso, el fin de la ley es Cristo, ya, chao. Ya, no puede ser. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a regresar acá. Vamos a seguir leyendo entonces. Ojo, metalenguaje. Entonces, si dice que es ojo, no es literal. Porque el castellano cuando tú dices ojo, es ojo, punto. Pero en hebreo no. En hebreo no es solamente el ojo, el del que tenemos aquí en la cara todos nosotros, sino que también significa otras cosas. Entonces, estamos hablando de un libro que es enteramente simbólico, bastante simbólico o altamente simbólico, y el colmo sería que tú te vengas a imaginar unos animales literales llenos de ojos por todos lados. O sea, estamos hablando de unos alienígenas aquí entonces, ¿cierto? Imagínense, no sé, una piedra de jaspe. o es una piedra de jaspe también, o algo así, ¿verdad? Esto es un metalenguaje, es simbólico y existe la forma de entenderlo. ¿Qué hay que hacer? Coger una garrocha, saltar 2000 años de literatura cristiana, saltarse al siglo I y de ahí para atrás. De ahí para atrás. Miren que aquí en la introducción, en el contexto del libro que leímos,
el mito de Histaspes, la literatura de Qumran, parte del libro de Enoch, porque es la literatura de la época. Circundante. Claro, es la literatura circundante, es lo que se hablaba, era la forma acostumbrada de decir y mencionar las cosas. Pero si tú ahora te vas a obviar eso y vas a saltar 2000 años y lo vas a leer a ojos de hoy, pues no sé. ¿Quién sabe qué va a sacar? ¿Quién sabe qué va a salir de ahí? Entonces, lo que decía el hermano ahorita, no puede ser el argumento de que hoy tenemos el Espíritu Santo y entonces lo vamos a entender. Porque entonces todo el mundo sería maestro. Por algo existen los dones. ¿Me explico? Y una de las grandes crisis que hay hoy es que todo el mundo se quiere creer maestro. ¿Ok? ¿Me explico? No, yo también, como decía Coré, ¿te acuerdas? Oye, pero ven acá, ¿quién nos puso a ustedes ahí, a Moisés y a Aarón? Pues nosotros también somos líderes, nosotros también. Ey, esto no es con nosotros, hermano. Nosotros no somos nada, decía Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la parashá de Coraj. Hey, yo sé que tú también eres sacerdote, yo sé que tú eres también levita, yo sé, tranquilo. Pero si Dios nos ha puesto aquí, esto no ha sido autodenominado. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que hoy, listo, todo el mundo puede tener el Espíritu Santo. ¿Todo el mundo es maestro? No. Entonces, si Dios ha puesto maestros en las comunidades, es para que, guiados por ese mismo Espíritu Santo, te vayan instruyendo y te digan, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Hermano, y le digo algo para todos. Aún dentro de esos maestros hay ceros, porque unos son teólogos y otros son exégetas. Claro, correcto. Entonces, dentro de ellos mismos se critican. No, es que yo hago exégesis, Sí, sí. es que es un simple teólogo. Claro. No, calma. Lo cual yo siempre he criticado porque he dicho, no puede haber teología sin exégesis. No es decente hacer teología sin ser exégeta. No lo entiendo por cómo existe esa diferencia en el mundo occidental. Oye, para tú hacer teología tienes que saber bien lo que dice el texto con toda su historia y todo su metalenguaje y todas las cosas, para luego sí tomar una reflexión teológica respecto de eso. ¿Me explico? Pero que tú vengas buena primera con unos parámetros, una cosa, no, es que aquí esto es esto y sacas una teología así, muy complicado, muy arriesgado, por lo menos, muy arriesgado. Bien, entonces sigamos. Texto. En el 4.6 estamos. Entonces, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos por delante y por detrás. Imagínate tú esa gráfica. Imagínate eso. 4 animales llenos de ojos. Por favor. ¿Ya? Eso lleno de ojos significa que tenían 7 ojos. ¿Ya? 7 ojos. ¿Qué son 7 ojos? Cuando dice lleno, acuérdense que el 7 es la plenitud, lo que corresponde a este mundo, ¿no? Y ojo significa lo que es visible. O sea que estos animales estaban mostrando toda la obra de Dios visible a este mundo. Eso es todo. ¿Ya? Los 4 seres vivientes que ahora vamos a ver de qué se trata, repito, estaban llenos de ojos. Es decir, tenían 7 ojos. Y esos 7 ojos, que representan la plenitud, están mostrando los 7 espíritus de Dios que ha mencionado, que son las 7 lámparas que salen por toda la tierra. ¿Ok? No, pero pero los 4 seres son seres vivientes como los ya lo vamos a ver. Un segundo que aquí se ha interrumpido un poco el vídeo para los hermanos que están digamos en Facebook, se ha caído un poco la red. Vamos a detenernos aquí, finalizar, no sé si no cancelar. Vamos a hacer algo, porque yo puedo conectar mis datos y que siga transmitiendo con mis datos y no con la línea de Wi-Fi. Vamos a ver, porque como los sábados transmito con el, vamos a ver, acá los hermanos que nos den unos segundos, pero fíjense lo que estamos hablando, ¿ah? ¿Se dan cuenta? 4 seres vivientes llenos de ojos. ¿Qué significa eso? Ahora vamos a ver. Pero por lo pronto empezamos de atrás para adelante. Ojo significa lo que es visible, lo que te es evidente, lo que tú proyectas hacia afuera. Si tu ojo es malo, no está hablando de mal de ojo. ¿Ah? ¿Cuántos no han interpretado eso de otra manera? Si tu ojo es malo, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. No.
Si lo que tú muestras hacia afuera es lo que la gente ve y es malo, ¿cuánto más serán las propias cosas que tienes adentro? ¿Sí ves? Sí, lo Automáticamente. Entonces, vamos hacia atrás. Lleno, idea de lleno, 7. Listo, tiene 7 ojos. Porque ahorita vamos a ver más adelante en el capítulo 5 que vuelva a decir que el cordero tenía 7 ojos. ¿Te das cuenta? O sea, estaba lleno de ojos. ¿Ya? Y vamos hacia atrás. Shalom, hermanos. Sí, no se preocupen que suspendí para esperar que se conectara y ya vamos a continuar por acá. Vamos a darle continuidad. Así que no se han perdido de nada, no se preocupen. Bien, fíjense ustedes, lleno de ojos. Ya estamos hablando de otra cosa. Y animales, en hebreo, yo lo dije en su momento cuando estudiamos Marco, la palabra, fíjense lo desafortunado que es esto, ¿no? La palabra hayot en hebreo no han traducido como animales, pero en hebreo significa seres vivientes. 4 seres vivientes llenos de ojos. ¿Ya? Pero resulta que como también significa animales, piensa, ¿de qué hablaba en la Torá los animales con relación a Dios? ¿Cuál, o dicho de otra manera, lo voy a reformular? Presten mucha atención a la pregunta. ¿En qué sentido o de qué manera los animales mostraban la gloria de Dios o la obra de Dios? ¿En qué momento o de qué manera? ¿A través de qué? Los sacrificios. ¿Ya? Los 4 seres vivientes son los sacrificios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya vamos a ver por qué. Porque había 4 tipos de sacrificios. Y aquí lo que se ha hecho, como bien lo decían los rabinos, en la visión de Ezequiel, del trono, por eso vamos a ir ahorita allá. Allá se mencionan por primera vez que esos 4 animales, entre comillas, tenían 4 caras. ¿Cierto? Y allá es donde se menciona que cada uno tenía cara de león, cara de buey, de águila y de hombre. ¿Qué significa eso? Cuadrangular. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Dice que cada ser viviente tenía 4 caras. ¿Está claro el lenguaje? Así sencillo dice, cada ser viviente habían 4. Y cada ser viviente tenía 4 caras. Una de león, una de toro, una de águila y una de hombre. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cierto? Bien, vamos a ir por parte entonces. A ver, resulta que lo que estamos viendo aquí, y yo lo mencionaba en la introducción, por eso le dije que ya de parte de esto lo habíamos hablado. Estamos viendo, acuérdense, el trono o la teología de la Merkabah, el trono de Dios. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos presenciando aquí básicamente es la estructura organizacional del campamento de Israel. Acuérdense que Dios habitaba en el centro, alrededor del campamento estaban los 24 sacerdotes, las clases sacerdotales levíticas, ¿ya? Y también alrededor del trono estaban los 4 campamentos de Israel. Y todos los 4 campamentos de Israel tenían que ofrecer 4 tipos de sacrificio. ¿Sí ves? Por eso es que cada animal es una tribu, es un campamento, y cada campamento debía tener los 4 sacrificios. ¿Sí me van a entender? Vamos a graficarlo. Esto es de gráfica, presten mucha atención. Voy a usar el rojo, bueno, el azul. Está el trono de Dios, hagan de cuenta que es el tabernáculo, ¿cierto? Aquí están los 4 campamentos de Israel. Acuérdense que hay cada 3 tribus y 3 tribus acá. Pero dice también que alrededor acampaban la tribu de Leví, y que la tribu de Leví luego fue clasificada en 24 clases sacerdotales. ¿Dónde está eso? Primera Crónica 24, ¿me lo puede leer? Sí, claro. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que cada campamento, o sea, cada ser viviente,
tenía que ofrecer, todas estas tribus, todas las personas que vivían en estos 4 seres vivientes, tenían que ofrecer 3 sacrificios, ojo, 3 sacrificios, y había uno que iba a completar a todos los sacrificios. El primer sacrificio, entonces, como bien lo decía, lo iba a comentar ahorita, los rabinos de Israel, con relación a Ezequiel, habían comentado, decían, bueno, pero ¿por qué león, por qué toro y por qué águila? ¿Ya? Entonces dicen, lenguaje vestido. Lo que se dice en Ezequiel es la maximización de lo que pasaba en la tierra. Lo que se dice Lo que se dice en Ezequiel en la visión es la maximización de lo que ocurría en la tierra. ¿Qué ocurría en la tierra? ¿Cuáles eran los 3 tipos de animales sacrificados? Palomas, corderos y toros. Ya, en hebreo tenemos 3 palabras muy básicas para eso. Están los yonim, el tzon, el bakar. Entonces el yonim, que eran las palomas o las tórtolas o pájaros, todo eso era el grupo aves. La maxificación de las aves es el águila. La maxificación de los corderitos, los chivos, el toro. Y la maxificación del toro, el león. Y entonces el hombre era el sacrificio del gran justo, el Mesías. Lo máximo. Claro, el máximo sacrificio. Entonces el sacrificio de Mashiach, que era Adán, que no es hombre, sino Adán, el postrer Adán, vendría a suplir los sacrificios y a perfeccionar y a completar los sacrificios que los 4 seres vivientes habían venido ofreciendo durante todos los tiempos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso cada ser viviente tiene 4 rostros. Quiere decir que el profeta Ezequiel vio en el futuro el sacrificio de Mashiach que favorecía a todos los seres vivientes, a los 4 seres vivientes. ¿Sí está claro? ¿Ya? Ahora sí quedó más graficada la cosa. Voy a decirlo. Cada ser viviente era uno de los campamentos de Israel donde estaban contenidos entre los 4 las 12 tribus. Y acuérdense que dentro de las 12 tribus estaban todos los gentiles que habían sido convertidos al Dios de Israel. Obvio. Alrededor estaban los 24 clases de sacerdotes levíticos, ¿cierto? Y cada uno de estos campamentos, e inclusive los levíticos, tenían que ofrecer 3 sacrificios, ¿ok?, de animales, que son las aves o de los animales menores o animales mayores, ganado menor, ganado mayor. Y luego vendría un 4º sacrificio que los complementaría a todos, o que hacía parte de la cadena, pero que era el que iba a perfeccionar a todos esos sacrificios anteriores. Y por eso vemos un rostro de Adán. ¿Y la Torá cuál era ese último? Por eso era el sacrificio del justo. No. Me estoy refiriendo a cuando ellos lo hacían en el templo. Por eso no lo ofrecían, porque en este caso, no lo ofrecían. claro, obviamente, porque era el último que estaba pendiente. ¿Me explico? Lo que te estaba diciendo ahora, este último sacrificio estaba presupuestado que existiera para completar a todos los 3 que se habían ofrecido. Pero eso se decía en qué momento. Sale en el Talmud, sale en el Zohar, que el Zohar, aclaro, es del siglo I también, ¿ok? Y ahí se dice... O sea, el comentario que faltaba un sacrificio. Claro, que venía el justo... ya, hacia futuro. A futuro, y que el justo completaría todos los sacrificios. ¿Sí es? Entonces, imagínense ustedes, y ahora este grupo por allá pensando en volver a hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque entonces, como para ellos no ha venido el justo, ¿okay?, entonces tienen que seguir haciendo sacrificios de animales. Pero para nosotros ya vino Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, el que es del cielo, no es de esta creación. ¿Te ves? No es de esta creación, por eso no hace parte de los 3 sacrificios. Porque no es de esta creación. Y sin embargo, cuando muere aquí y su ofrenda, como dice, por su conocimiento justificará a mi siervo a los muchos, ¿ya?
entonces viene a completar los sacrificios que se habían ofrecido. Bueno, Hasta entonces. ¿dónde dice, en el contexto del Talmud, que faltaba un sacrificio para completar los otros tres sacrificios? Cuando se habla en Sanedrín 96 al 98, se habla de los nombres del Mesías, por ejemplo, y ahí se dice que su nombre vendría a ser el leproso del Sanedrín, por ejemplo. ¿Se acuerdan que lo vimos acá? Sí. ¿Por qué? Porque él con su sola sacrificio iba a justificar a Israel. Puedo decir que el leproso de... ¿Cómo es? Del Sanedrín, de la Del casa. Sanedrín, ese es uno de los 72 nombres que aparecen. No, No están los 72 no, nombres. no están los 71 nombres. Esos eran nombres posteriores que se dieron con el desarrollo teológico en Israel. Después del segundo templo. Totalmente. ¿Y el leproso del Sanedrín cuándo surge? No se sabe, es que lo que pasa es que, a ver, no se puede cercar o delimitar. No, es que el Talmud lo dijeron en el siglo V, no, porque acuérdense que el Talmud es una compilación de lo que se venía diciendo desde antes de Cristo. Entonces, si la Mishnah se escribió en el 250, no quiere decir que hasta el 250 fue que apareció ese término. No, ya eso se decía desde atrás. ¿Ok? Por ejemplo, en el Talmud se menciona Shimon HaTzadik, que es del 300 antes de Cristo, o siglo III antes de Cristo. ¿Me explico? Pero cuando apareció escrito, en la Mishnah, entonces no puede decir que lo que Shimon HaTzadik decía, entonces es desde el siglo III para acá. No. Después de Cristo para acá. No. Eso es un error. ¿Me explico? O sea que no podemos colocarle una delimitación Es cronológica, correcto. sí histórica, más no cronológica, a los nombres. Es correcto, a la terminología, a todo lo que se fue saliendo. Porque acuérdense que cuando Yehudá Nasi, que fue el que compuso la Mishnah en el 220 o 250 después de Cristo, él salió de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, a preguntarle a los ancianos qué habían oído, qué habían creído, qué había en Israel, que contaran, ¿no? Y él se puso a escribir. Y eso es un equipo totalmente de investigación, escribiendo hasta la última cuento, hasta la última historia, hasta la última vestigio de la antigüedad que había en ese momento. Y sin embargo su trabajo no fue suficiente, porque luego viene la Gemara de 200 años y recoge todavía mucho más ampliamente lo que se había dicho. Entonces no es posible asignarle una temporalidad que esto apareció en esta época. No, está allí revuelto. Porque acuérdense que antes de todo eso está la literatura de Qumran, que es del 200 antes de Cristo y que ya tiene lenguaje metafórico. Ya los en Qumran son los pioneros del Pesher, por ejemplo. Acuérdense que el Pesher es la interpretación simbólica de la escritura. Claro, eso ¿Ya? lo hemos visto. Entonces, el Pesher de Habacuc, imagínense ustedes, 200 antes de Cristo ya existía. Entonces, esto que vemos acá en el Evangelio en gran medida es un Pesher. Por eso es que muchos que no entienden qué es eso, han entrado a criticar el Evangelio y a decir de que facilito, tiras la flecha y pintas el blanco. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, lo he dicho varias veces, si ahí dice, de Egipto llamé a mi hijo, tú vas a Oseas y no se refiere a Jesús. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo explicas tú? Entonces Mateo que escribió eso allí así como atrevidamente, de una manera como deliberada. Voy a buscar allá cualquier cita que diga lo que yo quiero y lo pongo acá. No, eso no es así tan sencillo. Eso es una metodología que existe que se llama el Pesher. Entonces por algo él lo está poniendo allá. Eso está denotando un uso elevado de la exégesis judía. ¿Me hago entender? Pero cualquiera que viene y dice, pero mira que Mateo era bruto porque tú vas a Oseas y ahí no dice que sea, por ejemplo, lo que han dicho con Immanuel. Muchos judíos hoy han salido a decir, no, es que ya está en el tiempo de Ezequías, Immanuel era esto y lo otro y lo otro. Es el pueblo de Israel. Oye, échale Pesher, por favor. Ya. Si nos vamos a la historia, sí, tienes razón, sí, eso era el remanente de Israel que se llamó allí Immanuel. Pero si le pones Pesher, no es igual. ¿Me hago entender? No es igual. Entonces la Virgen en ese momento era Israel y parió a un niño que se llamaba Immanuel, que era el remanente. Sí, eso está allí, eso se entiende ahí, literal es así. Échale Pesher y te da otra cosa. ¿Ya ves? Y eso es lo que hace Mateo. Y así es que hay que responderle a un judío cuando venga a decirte, no, que a descalificarte de que Isaías no habla de Jesús.
Ya ves, hay que estar preparado. Entonces le dice, no, lo que pasa es que aquí el autor hizo un pesher. Se tiene que quedar callado. Eso es todo. No va a poder decir nada. Ya ves. Pero si tú te quedas sin saber esto, te van a callar la boca. Te van a callar la boca. Por esto es muy profundo. No creas que los teólogos y los rabinos judíos han estudiado ahí de cartón. ¿Me explico? Esto es una guerra teológica profunda. Y cuando el Evangelio se escribe en medio de un conflicto teológico, de una puja de poder muy fuerte. Así que estos no podían salir con unos garabatos allí. Y además que se trataba de persuadir al pueblo, de demostrarle que era el Mesías. Tú no podías salir con una cosa y toda ilógica descabellada. Tenía que ser parte de un proceso lógico aceptado. ¿Ok? No es como tratan de hacer hoy que te sacan de ahí, te alegorizan y te dicen cualquier cosa ilógica. ¿Cierto? Pablo apelaba al culto racional, imagínense ustedes. Y él se va a dar el lujo de ser irracional. No, señor. ¿Ah? Bien. Entonces, resumo la pregunta, para no perder el contexto. Ajá. A lo largo de los tiempos, antes del Mesías, después del segundo templo, se esperaba el sacrificio del justo. Claro. Se esperó todo el tiempo el sacrificio del justo para complementar el sacrificio de los otros tres. Claro. Eso es lo que dice Zohar, el Midrash, el Talmud. Y eso es lo que dice Ezequiel. Claro, Ezequiel. Que viene a ser interpretado ahora en este texto de Juan, que para no perder la idea, claro, y para todos los del vídeo, es lo que estamos viendo en Juan aquí es lo que dijo Ezequiel. Claro, total. Ahorita vamos a ver. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que el sacrificio del justo se esperaba durante todo ese tiempo que venía. Porque estamos hablando, acuérdense, del trono de Dios. Ojo, basta ir a la carta a los Hebreos capítulo 1 para que digas cuándo fue que el Mesías se sentó en el trono de la majestad en las alturas. ¿Cuándo se sentó? Y aquí lo dice Apocalipsis, ¿verdad? El cual nos purificó de nuestros pecados, ¿verdad? Nos lavó. ¿Y qué te dice Hebreo? Hebreo te responde o te complementa. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Entonces, si estamos hablando del trono de Dios, implícitamente te está diciendo que ya hizo el sacrificio. Porque dice que vio a uno sentado en el trono. Ese sentado en el trono no existía antes del sacrificio ahí sentado en ese trono. ¿Me explico? O sea, existía como Dios y todo, pero cuando habiendo hecho el sacrificio. Claro, después del sacrificio. Que Joshua siempre ha existido, ¿no? Que voy a aclararlo por si acaso. Pero estamos hablando de lo que significa el trono. El trono está asociado objetivamente. El asumir el trono está asociado a haber hecho primero el sacrificio. Ahora. ¿Puedo leer los dos versículos de eso? Sí, claro. Terminado la obra. En Hebreos, o sea que puedo decir que lo que estamos empalmando que vio el trono de Apocalipsis lo dijo en Hebreos 8:1 y en Hebreos 10:12. ¿Puedo leerlo? Léelo, a ver. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso. ¿Cierto? Claro. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Correcto. Hebreos 8:1 y 2. Y ahora, Hebreos 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez hecha para siempre. No, pero aquí dice 10:12, lo voy a leer. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es correcto. ¿Y qué dice Hebreos 1? Hebreos 1, versículo 3. Ahí lo dice otra vez. Hay 3 versículos en la carta de Hebreos, como acabamos de leer ahora, junto con esta, que te están diciendo que no hay sentado en el trono sin haber hecho sacrificio primero. ¿Sí ves? Entonces, para tú hablar con propiedad del trono de Dios, tienen que haberse hecho los 4 sacrificios. ¿Sí ves? Vamos a leer Hebreos 1:3, ¿qué dice? El cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentador de todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas.
Entonces, Recuerda, hermano, la diestra significa. el cielo. Eso. ¿Ok? La diestra significa. La diestra significa el cielo. Entonces, cuando dice aquí en Apocalipsis 4:13, en el 4:2 dice que había un trono y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Cuándo se sentó? La pregunta. La purificación. Cuando hizo la purificación de nuestros pecados. ¿Está claro? Entonces la teología de la Merkabah, del trono de Dios, es la teología del sacrificio del justo. Porque no hay trono de Dios si no hay sacrificio del justo. ¿Está claro? ¿Ya? Por eso es que el trono de Dios es un lenguaje figurado. El trono de Dios es la perfección de los justos. Es la perfección del sacrificio. Porque no hay trono si no hay los 4 sacrificios. Mashiach no se pudo haber sentado en el trono sin haber hecho antes su propio sacrificio. ¿Está claro? Entonces por eso cuando el profeta Ezequiel ve el trono de Dios, ve las 4 seres vivientes con 4 caras. Y o sea, estoy viendo a Israel justificado por la obra del Mesías. ¡Wow! Eso es espectacular. ¿Sí está claro? Oye, ¿está claro lo que estoy diciendo? Cuando el profeta Ezequiel, el capítulo 1, está viendo a los 4 seres vivientes, o sea, los 4 campamentos, con 4 caras, te está diciendo, ya vino el último sacrificio, el del justo, ¿ya? El de Adán sin pecado, ojo, el del postrer Adán, el de Adán del cielo, porque ningún Adán podía pagar el precio de la redención por su hermano. Está escrito en los Salmos, ¿sí o no? Sí. Nadie puede pagar el rescate de su hermano. Así es. Ezequiel lo dice también, si viniera la plaga, la mortandad o la espada sobre este pueblo, solo Job, Daniel y Noé se salvarían ellos por su justicia, pero no podrían salvar ni a su hijo ni a su hija. Así es. Entonces este único justo vendría libre del pecado para condenar al pecado en la carne y a justificar a todo Israel. Por eso lo explicamos en Yom Kippurim, ¿se acuerdan? La dualidad entre Azazel y el Cordero para Hashem. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque ya Mashiach no ha reconciliado y ha condenado el pecado también al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, repito, las 4 caras significan los 4 sacrificios o los sacrificios completados. Completados. No hay sentado en el trono si no hay sacrificio. Significan los 4 sacrificios completados. ¿Ok? ¿Estamos ya claros en eso? Vale. Sigamos leyendo entonces. Dice, bueno, el mar de cristal, acuérdense que inclusive aquí en el tabernáculo de Dios había el lavatorio de las manos que le llamaban el mar. ¿Se acuerdan? el sello. Sí. Y delante del trono había como un mar de vidrio, claro, ese era el lavatorio de las manos, que le llamaban el mar, en hebreo. ¿Ya? Dice, semejante al cristal en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos. Ya ves. O sea que estos 4 seres vivientes o 4 animales ya exhibían la obra de Dios. Estos 4 animales justificados por los 4 sacrificios, ¿me explico? ¿Ya? Exhibían la gloria de Dios. Todo el conjunto es lo que se llama el trono de Dios, la Merkabah. exhibían el trono de Dios. Claro, porque el trono de Dios es todo, no es nada más la silla. ¿Me explico? El trono de Dios es todo, desde los 24 ancianos hasta los animales, hasta todo el sistema es lo que se llama la Merkabah. ¿Ya? O sea que ese trono no es más que un conjunto de elementos Es que correcto. representan la gloria de Dios. Expresada y manifestada en la tierra. Pero no es que sea un trono en sí mismo como una silla, La como silla imaginamos. es correcto, no es la silla. Es todo condensado en una palabra. Que representa una caracterización. Es correcto. ¿A qué le llamó a eso el Zohar? Inclusive le llamó Kiseh de Malká. Kiseh de Malká, que significa el trono de la majestad. Eso está en arameo. En arameo, Kiseh de Malká, el trono de la majestad. Quise De Malká. El trono de la majestad. Y esa es la palabra que utiliza la carta a los hebreos.
Se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Sí, claro. ¿Tienes? ¿Qué significa Kised de Malká? Ve y averigua. Pero que no sea Kabbalah. Ojo, los cabalistas se plagiaron este concepto y le han desarrollado otras cosas. ¿Ah? Así que no se confundan. El trono de la majestad es todo el sistema, ¿ok?, que estaba orientado a la justificación de Israel. Por eso dice que se sentó habiendo purificado a nosotros de nuestros pecados. Se sentó en el trono de la majestad. Kised de Malká. ¿Sí ves? ¿Estamos entendiendo el asunto? Así que el trono, repito, el trono no es nada más la sillita, literal como pensarías en castellano. Es que el trono es la consolidación o la materialización de todo lo que está alrededor de él. De todo lo que está a su alrededor. Es como ver emerger, digamos, un volcán de la tierra. Así, que se va erigiendo y sale. Entonces tú ves allí como el cúmulo de la elevación, pero todo está por debajo. La lava y todas las demás cosas están por debajo. Entonces el trono de la majestad, repito, la Merkabah de Dios, es todo el sistema que venía diseñado para la justificación de Israel. Que venía diseñado, Para- esa es la clave. Claro. La clave es la justificación. ¿Puedo empalmar justificación con redención? No es igual, ya bueno, o a qué palabra de redención te refieres. Algún ticún hecho por No. el postre la... Acuérdense, no, porque aquí estamos hablando del punto concreto del pago del precio, del sacrificio que justifica. ¿Ok? Estamos hablando de cara al pago. Pidión, Eso, pidión. al pidión. El pidió. Por eso te pregunté cuál de las dos palabras. Porque aquí hemos hablado que hay varias palabras para redención, ¿se acuerdan? Sí. Pero aquí estamos hablando del pidión. O sea, de la sola compra. Sí, la compra, de lo que costó pagar la justificación de cualquiera. Es el pidió nada más. Pidión nada más. Ya luego vendrá la Geulá, que es de lo otro que vamos a hablar finalmente en el libro. Entendido pidió como la compra. El pago del precio, dice, El por pago. precio fuisteis comprados, ¿cierto? Por la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, entiéndese, sangre sacrificio, Ah, tú ¿ya? compró lo que no valía nada. Es correcto. Pagó por el precio de todo, Sí. Digo, No valía nada. Pagó. Sí, lo que compró. pagó el precio de todo. A ver, Es decir, que no él es dueño de todo cuanto quiera, porque él pagó el precio de todo. No éramos nada, ¿no? Y pagó un precio alto. Claro, así es. Único. Está claro entonces, fíjate tú, esto es muy profundo, hermano. Es muy Tremendo. profundo. Entonces tú te imaginas la sillita, la cuestión, eso La es. sillita, la sillita, la sillita. El trono es todo. El trono es todo. ¿Ya? No hay trono, repito, no hay poder para sentarse en el trono. No tiene sentido sentarse en el trono si antes no ha ocurrido todo. Ah, ¿Está claro? ¿Ok? Bien. Y entonces Elías, cuando vio esa visión, El profeta Ezequiel. Ezequiel así, él entendió eso. Claro, claro que sí. Tuvo que haberlo entendido. Porque dice que él se postró, dice, y quedó turbado por todo lo que vio. Y wow, se imaginan a millón todos los eventos del Mesías, la muerte, la resurrección del Mesías, la ascensión, todo eso lo vio. Pero no Ya. no había venido. ya Es se- correcto, se lo mostró. ya se lo mostró. Eh, Todo lo que va a pasar. Y ustedes se van a imaginar entonces que el profeta Ezequiel no dio la interpretación de lo que vio. Claro que la tenía que haber dado. Pero el remanente de Israel lo sabía. Juan, el remanente sí sabía. claro, Juan escribe aquí como parte de ese remanente fiel. Y acuérdense que este discípulo pues recibió precisamente esa bondad de escribir todo esto, ¿no? ¿Ya? Y allí lo puso, sencillo, cualquiera leía esto y lo entendía. Si eras parte de ese remanente, Aunque ¿no? hicieras parte del remanente. Es correcto, y por la revelación de Roja College. Claro. Muy bien, entonces dice, ok, entonces ahí menciona el 7, el primer animal semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante al águila, ¿sí ves? Los 4 caras que vio el profeta Ezequiel. Entonces dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Es decir, la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, que todavía
está mediando por nosotros. Por eso es que dice, y no se cansaban de decir, santo, santo, santo. ¿Entiendes? Porque es como si todos los sacrificios de todos los tiempos, más el sacrificio del Mesías, estuviesen clamando, mediando por nosotros. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces por eso lo resumimos al decir que la carta de los Hebreos lo dice, el capítulo 12, nos hemos acercado a través de Josué por la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjate tú. O sea que ya hay un referente bíblico de que hubo un justo que murió, ¿cierto? Pero eso fue apenas una pálida sombra de lo que en el futuro vendría a ser el verdadero justo. Porque dice la sangre rociada que habla mejor que la del justo Abel. ¿Ya? O sea que la muerte de Abel tiene que ver con la muerte del Mesías. Eso es profundo. ¿Ya? Y ahí está escondido. Pero aquí te lo está diciendo la carta de los Hebreos. Este sacrificio sí fue el verdadero. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Sigamos. Entonces, como se entiende, los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo de día y de noche. Es entonces el sacrificio continuo. Claro, están hablando. Por eso inclusive, me explico, los sacrificios en sentido figurado hablan. Acuérdese que cuando Abel murió, dice Dios, la sangre de tu hermano Abel han clamado a mí desde la tierra que abrió su boca. O sea que todos estos sacrificios continuos allí es correcto, están hablando en favor de nosotros, alabando a Dios. Pero cuando dice sacrificio continuo es... O sea, todos los sacrificios que se hicieron desde Abel hasta acá, todos los sacrificios, desde el justo Abel hasta el Mesías. Todos esos sacrificios continuamente, no descansan. Cuando dice continuo implica los 3 sacrificios que hablamos Obvio, ahorita. todo eso, por eso te digo, pasando desde Abel hasta acá. Abel ofreció su propio sacrificio, murió justo, ¿verdad? Luego vienen todos los sacrificios que ofrecieron durante todas las épocas, durante todos los tiempos, hasta el Mesías. Todos los sacrificios. Claro. ¿Qué simbolizarían las alas? Las alas aquí están mostrando la relación ante Dios, la reverencia a Dios, porque eso lo vemos en Isaías. Acuérdate que los serafines que vio el profeta Isaías, vamos a leerlo, en el capítulo 6, Sí. ahí te dice lo mismo y te está mostrando efectivamente, digamos, la asociación con la santidad ante Dios. Vamos a leerlo. Las 6 alas se refieren a eso. Y el profeta Ezequiel también lo menciona. Mira lo que dice aquí en Isaías capítulo 6. Despacio. Vamos a leerlo. En el 6 dice: en el año que murió el rey Uziyahu, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ya sabes lo que implica el sacrificio. Y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban los serafín. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Ya? ¿Y qué decían? Y el uno a otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. Lo mismo que decían los animales acá. ¿Te das cuenta? Santo, 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 Hashem Tzvaot, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ya? Entonces las 6 alas están asociadas a la expresión de la sujeción a la santidad de Dios. Las 6 Las 6 alas están sujetas a están expresando la sujeción a la santidad de Dios. Porque de ello es que pueden pronunciar santo, santo, santo. Que es lo mismo que claman los sacrificios acá. ¿Ok? Ahora, yendo más allá, esto aquí hay algo muy profundo y curioso. El profeta Isaías ve unos serafín. No es casualidad que cuando en el desierto ocurrió la murmuración contra Dios y Dios le envió serpientes, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un saraf. ¿Ok? Un saraf. Y ese saraf, el que miraba el saraf colgado en el madero, era salvo. ¿Ya? Y terminó Moisés haciendo una serpiente, que no es lo mismo que un saraf. Un saraf es la palabra para serafín. ¿Ok? Los seres considerados más cercanos a la santidad de Dios, porque lo está diciendo aquí Isaías, eran dentro de todos los seres celestiales, los serafín se suponen que eran los más cercanos, pero y ahora cuando tú tienes la revelación del Evangelio, te vas dando cuenta
que efectivamente es la manifestación pura de la santidad a la creación. Por eso Dios le ordenó hacer un saraf, le mostró un saraf colgado en un madero a Moisés. Y Moisés, equivalente a eso que mostró, una serpiente. Pero ¿por qué serpiente? La serpiente, acuérdense, está escrito en Génesis, tú le aplastarás la cabeza cuando él te aplaste el calcañar. La muerte del Mesías en el madero es la victoria sobre Satanás. No dice que triunfó sobre ellos en el madero, Sí. como hubiera colgado la serpiente. Y lo decidió públicamente. Claro. Entonces es como si el Mesías hubiese colgado a la serpiente. Lo que es Saraf en el cielo, aquí en la tierra ocupó el lugar para vencer a la serpiente. O sea, el diablo. Pero se colgó, fue una serpiente, ¿cierto? Claro, por eso te digo, porque te está mostrando que la expresión máxima de la santidad en los cielos, el Saraf, vino aquí en sacrificio. La santidad vino a sacrificarse prácticamente. ¿Ya? La santidad vino a sacrificarse acá, a matar a la serpiente. Por eso es que aparece colgado. Por eso es que dice, así como Moisés colgó la serpiente del madero, es necesario que el Hijo del Hombre, entiéndase el Hijo del Hombre, entonces el Saraf, ¿ok? Sea colgado. Saraf, entiéndesela. El Saraf es la expresión máxima de la santidad de Dios. No un querubín. No es un serafín, Ah, ok, esa es la clave. No es un serafín. no es un serafín, no. Saraf, Es la expresión máxima de la santidad de Dios. en hebreo, ¿cómo se escribe? Claro, Saraf. Y fíjate tú que Saraf viene de la raíz que significa arder. ¿Ya? Significa arder como fuego. O sea que es una ofrenda en ardiente, en fuego. ¿Me explico? Eso es muy profundo. Estamos hablando entonces del Mesías como la expresión máxima de la santidad, viniendo a morir allí, colgado para destruir a Satanás. Entonces por eso estos sacrificios tienen alas. Estos seres vivientes tienen 6 alas. Y están diciendo lo mismo que dice el serafín aquí en Isaías. Santo, 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 Hashem Tzvaot, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, todas las naciones que estaban incluidas en el campamento de Israel. ¿Tiene? El lenguaje es el mismo. Mira, aquí en Isaías 6, versículo 3 dice, y se decían el uno al otro, santo, 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 santo. Acá en Apocalipsis 4, ¿qué dice? Vamos a leerlo. 4:7, ¿no? Diciendo, santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Ok. Está diciendo lo mismo, ¿no? El que era, el que es y el que había de venir. Correcto. Entonces dice, y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, ya saben por qué estaba sentado, ya, después de haber hecho la purificación de nuestro pecado, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen sentido y fueron creadas. Quiere decir esto, que todo el sacerdocio levítico se debe al Mesías. ¿Me explico? Se postra, claro, los 24 ancianos, que son los sacerdotes levitas, se postran ante el Señor que está sentado en el trono. Ya no hay más sacrificio, ¿ok? No hay más sacrificio. Los 24 seres son Los 20 la división de los 24 ancianos. El Los sistema levitas. sacerdotal. El sistema sacerdotal que se dividió. Es correcto, el sistema sacerdotal levítico. Pero cuando el Señor nos llama desde Éxodo hasta Pedro, que nosotros somos sacerdotes, Claro. nos Entonces, vemos representados allí. obviamente, porque nosotros somos reino de sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Así que nosotros hacemos parte de todo este sistema, repito, que se está postrando ante Dios. Entonces los sacrificios están hablando por nosotros y evidentemente no tendrían sentido estos 3 sacrificios si no hubiese ocurrido el último sacrificio. ¿Está claro? Amén. Esto es bastante complejo y profundo y hermoso. ¿Ok? Espectacular. Nunca había eso. Es correcto, entonces ya hoy nosotros, después de toda esta hora de explicación, cuando mencionamos la palabra Merkabah, ya vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Sí o no? Claro.
Entonces, así creció el metalenguaje en Israel. Todo esto, una explicación, bueno, a esto vamos a ponerle por título tal cosa. Ya. Ahora, yo condenso toda esta clase y todos ustedes aquí saben, la Merkabah, sí, ya sé. Perfecto. ¿Sí o no? Y cualquiera que nos oye, ¿qué es Merkabah? No, es carroza. ¿Cómo así? No va a entender. No va a entender, claro. El trono de Dios con toda esta obra que hemos explicado, Es correcto. con toda la caracterización de los elementos Ah, eso. Claro. que muestran que en última y la razón de ser es lo que repasamos hoy en Hebreos 10:12. Claro. Después de haber hecho este edificio, se sentó en el trono de la majestad de los cielos. Es correcto. O sea que, repito, como bien lo dice otra máxima de los rabinos antiguos, no hay rey sin pueblo. ¿Me explico? No hay rey sin pueblo. O sea que el Mesías de nada se iba a sentar en el trono de la majestad si no tiene un pueblo que lo adore. No hay rey sin pueblo. ¿Está claro? No, yo soy rey. ¿De cuál pueblo? No tienes pueblo. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cómo lo creó? Viniendo a comprarlo, a morir por él y a justificarlo y a resucitarlo y a darle vida eterna para que sean su pueblo para siempre. Eso lo dice en Isaías, pero en Efesios dice, este pueblo creado para la alabanza de mi gloria. Claro. Capítulo 1. Correcto. ¿Y qué se La necesitaba? gloria de su gracia. Claro, entonces si Dios diseñó un trono de la majestad, dijo, aquí me voy a sentar, pero primero voy a hacer pueblo. Cuando haga pueblo, entonces me siento. ¿Sí es? Maravilloso, ¿ah? Primero hago redención. Es correcto. Entonces, bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Saludo aquí a los hermanos Yamil, Mario, Julio, bueno, no sé quién más está por allí, Asma, Sauda, todos los hermanos. Shalom, gracias a todos. A todos los que no haya visto o leído aquí, no sé si la lista permita desplazar, están Benjamín, Fernando, Kelly, Martín, Rosalba, bueno, aquí hay bastantes hermanos conectados. Y a todos los que nos vayan a ver también, espero haber sido claro con esto y que nos vayamos aprendiendo todos estos tecnicismos, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, Shabbat Shalom.